Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues espero que estén excelente. Este año vamos a iniciar con Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Este 2023, bueno, ya lo iniciamos con los versículos finales del capítulo 1, pero vamos a iniciar ahora con el capítulo 2. Este pasaje es bastante extenso y es riquísimo, tiene demasiada información. Entonces voy a estar explicando algunas partes y leyendo otras porque es muchísimo como para poderlo retener todo. Hay incluso más información que no puedo agregar acá, pero que les voy a indicar dónde pueden obtenerla. Entonces vamos de inmediato, busquen sus Biblias, el pasaje de Juan capítulo 2 versículos 1 al 12 y comenzamos de inmediato. ¿A quién iré en necesidad? Este pasaje que se refiere a uno de los acontecimientos más impresionantes en el inicio de el ministerio de Jesucristo. Es el primer milagro de Jesús y así se llama, así se titula la lección de hoy. Vamos a estar estudiando el primer milagro de Jesús, que es cuando Jesús convierte el agua en vino. Además vamos a estar viendo algunas herramientas para interpretación bíblica. Quiero explicarles un poquito si ustedes quieren estudiar la Biblia. Ya en el primer vídeo de esta serie, La misión del maestro, analizamos el contexto de Juan, del Evangelio de Juan, que es importantísimo conocerlo antes de poder entrar a estudiar e interpretar el Evangelio de Juan. Entonces les recomiendo que vayan a ese primer vídeo si no lo han visto, y a partir de ahí hemos ido desarrollando una metodología de preguntas, de investigación, de buscar algunas palabras de, digamos, interpretación difícil o de a veces que no la entendemos porque no está muy clara, o tal vez porque es una palabra que no conocemos o que no es de nuestra época. Entonces todo esto lo hemos analizado. Vamos a ir parte por parte y hoy quiero agregar las diferentes etapas que yo utilizo para interpretar. La primera es leer el pasaje muchísimas veces en muchas versiones de la Biblia. Yo utilizo aproximadamente 8 versiones, por ahí un poquito más, un poquito menos, y utilizo una versión que se llama Dios habla hoy, que es una versión católica de fácil comprensión. Yo utilizo alrededor de 6 Biblias de las Sociedades Bíblicas Unidas, de diferentes instituciones o institutos a nivel nacional que tienen muchísimos teólogos detrás, muchísimos traductores, muchísimos filólogos y un personal increíble, enorme, en diferentes instituciones bíblicas. Ahí están las sociedades bíblicas de España, están las sociedades bíblicas de Latinoamérica y en diferentes versiones que ellos han pues publicado. Una de ellas, por ejemplo, es la BTX, que es la versión literal, la más literal o la más cercana al texto bíblico en forma literal. Otras son parafraseadas, como una traducción viviente o la traducción en lenguaje actual, o como la misma Dios habla hoy, de las que le mencionaba. Y a través de todas ellas ustedes van a obtener información riquísima con solo leer la Biblia varias veces. Se van a encontrar que tal vez una palabra que no entienden en una versión la va a encontrar en otra. Este video, por ser tan extenso el pasaje, lo quiero dividir en 2 partes. Esta primera parte la quiero aprovechar para hablarles de esas herramientas que vamos a estar utilizando, y vamos a leer el texto, vamos a hacer algunas preguntas y vamos a plantear cómo ustedes podrían realizarle más preguntas al texto también, para que ustedes también puedan aprender a interpretar la palabra de Dios. Eso sí, siempre les recomiendo muchísima oración, que le pidan al Espíritu Santo que los ilumine, que les ilumine su palabra, para que ustedes puedan entender lo que con nuestros ojos carnales no vemos. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro espiritual y se entiende con el espíritu, no se entiende con el entendimiento. El entendimiento lo usamos para comprender las palabras que están ahí en español, para comprender el original, el lugar original en donde se dieron, el mensaje original, pero el mensaje que Dios nos quiere dar, nos quiere transmitir, la palabra de Dios en sí, que Él nos quiere enseñar, hay que verla con ojos espirituales, hay que leerla con ojos espirituales, hay que ser sensible a esa palabra, hay que leer la Biblia con fe, porque si no, estamos leyendo como cualquier periódico, ¿verdad?, de este planeta. No tiene sentido, es una noticia que pasa y se va, y no va a afectar nuestras vidas, porque nosotros no permitimos que la palabra de Dios permee nuestras vidas. Entonces es importantísimo preparar nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu, para estar abiertos a que Dios nos hable, nos pueda cambiar, nos pueda transformar con su palabra. Una vez
que tenemos esta actitud y que hemos hablado con Dios, que hemos preparado nuestra mente, nuestro corazón, vamos a empezar a leer el pasaje una y otra vez, intentando buscar qué es lo que Dios me quiere enseñar. Y también intentando buscar qué palabras o qué frases o qué expresiones yo no comprendo para ir luego a anotarlas y tratar de investigar un poco de qué se trata. Lo primero es investigar en el mismo libro de Juan, en el mismo Evangelio de Juan. Si no encontramos la respuesta ahí, debemos investigar en la Biblia. O primero en el Nuevo Testamento tal vez esté la respuesta. Si no está en el Nuevo Testamento, vamos al Antiguo Testamento y buscamos de forma general en toda la Biblia para ver si la respuesta está ahí mismo. ¿Por qué? Porque no debemos ir a otros libros, sino que debemos que la Biblia se interprete por sí misma. Y al final, si no encontramos apoyo en la Biblia misma, porque tal vez no tenemos el conocimiento necesario, podemos ir a buscar Biblias de estudio, por ejemplo, o un diccionario bíblico que sea bien completo, que nos ayude a entender esas palabras en su contexto original. ¿Por qué? Porque hay eruditos, hay investigadores que han ido a la cultura, por ejemplo, a Israel, o que han hecho excavaciones, arqueólogos, y han encontrado algunos elementos, algunos objetos que nos ayudan a entender la cultura o incluso lo que estamos leyendo en ese momento. También porque muchos ya han estudiado antes que nosotros y han logrado profundizar mucho más que nosotros por su profesión, porque dedican 24 horas a la investigación o al estudio de la palabra de Dios, mientras que nosotros a veces solamente podemos dedicarle 1 o 2 horas al día. Entonces, ellos nos van a dar ideas de cuestiones que nosotros no comprendemos y que nos van a ayudar a interpretar o más bien a aclarar algunos puntos para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. A eso vamos ahora entonces, a leer el segundo capítulo, versículos del 1 al 12 de Juan capítulo 2. Entonces dice en la Reina Valera contemporánea, que es la que utilizo porque es un español pues común en América y es una versión fidedigna a los textos griego, hebreo y arameo. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿Ya no tienen vino? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían: Hagan todo lo que él les diga. En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo: Llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador. Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo: Todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a Cafarnaúm, pero no estuvieron allí por mucho tiempo. Hay muchísimas cuestiones aquí, detallitos súper interesantes que me gustaría pues abordar, solamente que cada uno de esos aspectos podríamos hablarlo durante horas. Entonces vamos a trabajar acerca del tema principal y vamos a abordar esos puntos de una forma pues sutil. Tal vez les voy a dar algunos versículos de apoyo y algunas posibles interpretaciones a algunos textos difíciles, pero luego podríamos abordar más adelante algunos de esos temas específicos. Si a ustedes les interesa, me lo dejan en los comentarios de este vídeo y podríamos estar abordando uno de estos otros temas con mayor profundidad. Primero, vamos a ver el tema principal o idea exegética en este pasaje. Tiene que ver con lo siguiente: Jesús manifestó su gloria con su primer milagro y sus discípulos creyeron en él.
Así resumimos este pasaje por completo. Jesús manifestó su gloria con su primer milagro y sus discípulos creyeron en él. Entonces pareciera que Jesús, de una forma deliberada, expresa, está manifestando su gloria y su poder para que sus discípulos puedan ver su grandeza y puedan creer aún más en él, porque ya creían algunos por lo que ya él había hecho. Sin embargo, es probable que había más discípulos, es probable que los discípulos no estaban todavía convencidos y él les da un milagro más, una señal más para que ellos tengan confirmado que él es evidentemente el Hijo de Dios. Y las preguntas que podríamos hacerle al texto, o que yo le hago al texto, incluso ustedes pueden hacer más preguntas, son las siguientes. ¿Dónde y cuántos días después se celebró esta boda? ¿Cuántos días tardaron después del último que leímos, del pasaje del vídeo anterior, los versículos finales del capítulo 1? Bueno, dice que en Caná de Galilea fue que se realiza esta boda. Ese fue el lugar. Y fue al tercer día. Otras versiones dicen 3 días después. Es decir, después del último acontecimiento con Natanael, 2 días después de ese día que estaba narrándonos Juan. ¿Quién estaba en la boda y por qué no se menciona su nombre? Es interesante esta parte. La madre de Jesús era quien estaba ya en la boda, nos dice el texto. Y es probable que no se mencione el nombre de María. De hecho, Juan no lo menciona en este evangelio por ninguna parte. Explícitamente el nombre de María, la madre de Jesús, es el nombre que no se menciona. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan probablemente, en realidad lo que quería era resaltar a Cristo. Juan, de hecho, no se menciona ni siquiera a él mismo en este evangelio para que su nombre no sobresalga. Cuando vimos los pasajes de Juan el Bautista, también recalcaba mucho que Juan era una voz que clamaba en el desierto, que él era mucho menor, que el que vendría era alguien mucho mayor. Entonces, desde los primeros versículos del Evangelio de Juan, viene resaltando la grandeza del nombre de Jesús. Entonces, para no diluir un poquito esa grandeza de Cristo, ese nombre que es sobre todo nombre, como nos dice la palabra de Dios, entonces no menciona ni siquiera el nombre de Juan, que es el escritor de este Evangelio, ni está mencionando el nombre de María, la madre de Jesús. Simplemente dice la madre de Jesús, de una manera impersonal. También omite mencionar, pues, a pesar de que él es el testigo ocular de este evangelio, como veníamos diciendo, su nombre, porque lo que le interesa es que conozcamos ¿a quién? ¿Al autor del evangelio? No. Lo que le interesa a Juan, el escritor de este hermoso evangelio, es que conozcamos a Cristo, que nos enfoquemos en él, que los otros nombres sean pues secundarios. Y pues de esta forma él no menciona a María ni se menciona a él mismo. Además de la madre de Jesús, ¿quiénes estaban invitados a la boda? Estaban invitados, dice, Jesús y sus discípulos, además de la madre de Jesús. ¿Qué observación le hace la madre de Jesús? Ella le dice, ya no tienen vino, lo que representa una sutil petición. La madre de Jesús le dice, por favor, tráenos vino. No, no le dice esto. Ni le pide algo a Jesús. Simplemente le menciona, Jesús, ya no tienen vino. Eso es una sutil petición, pero la respuesta que Jesús le da a su madre es, pues también una respuesta sutil, pero un poco fuerte, contundente, digámoslo así. Jesús responde. La siguiente pregunta es esa. ¿Qué le responde Jesús? Jesús responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Otras versiones dicen literalmente, mujer, ¿y a ti y a mí qué? O mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? O otra versión dice también, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Es decir, le está diciendo, madre, este asunto no nos compete. ¿Por qué me dices eso a mí? De alguna manera, entonces él está diciendo, ese es un asunto de ellos, deja que ellos lo arreglen. Pero María hace algo diferente y no se queda ahí. Vamos a ver qué hizo María. Además, Jesús le dice a su madre
que la hora de él no ha llegado. Es importante observar este detalle. Es decir, que todavía no es el tiempo para darse a conocer en público como el Mesías a través de sus milagros y sus prodigios, y que la hora de él, de ser crucificado en la cruz, tampoco le ha llegado. A eso se refiere Jesús en este Evangelio de Juan. Cuando se refiere a mi hora no ha llegado, se refiere a que la crucifixión todavía no está cerca. ¿Qué pasaba si descubrían a Jesús en ese momento? Pues posiblemente muchos de ellos se iban a sentir un poco extraños, iban a decir, ¿este quién es? Tal vez lo iban a arrestar, se lo iban a llevar. Y en ese momento no era el momento oportuno para realizar un milagro, sino que más bien Jesús lo que está diciendo es, yo no puedo aquí descubrirme, darme a conocer, porque no es el momento, porque el Padre tiene una voluntad para conmigo y este no es el momento en el que yo comience a revelarme. Y entonces es interesante porque entonces Jesús está en un dilema. ¿Cómo hace para no desobedecer a su madre? Y a la vez, ¿cómo hace para no desobedecer a su Padre Celestial? Bueno, hace algo muy interesante. ¿De qué manera responde la madre de Jesús al respecto de esto? Le dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Es decir, María no se quedó con la respuesta de Jesús, sino que fue insistente, fue a persistir y le dijo, bueno, hagan lo que Él les diga. Él verá qué hace. La petición que le hizo María a Jesús no era de realizar ningún milagro, sino como que le ayudara más bien a buscar la solución para que el novio de la boda tuviera para poder darle vino a todos los demás. Pero Jesús sí decide realizar un pequeño milagro, pequeño entre comillas, porque es enorme lo que hace, es increíble, pero lo hace a escondidas un poco. Y aquí es donde está la respuesta. Le dijo a los que servían, haga todo lo que Él les diga, dijo María. Es decir, a pesar de la respuesta de Jesús, ella lo compromete y les pide que sigan las instrucciones de Él. Y Jesús, ¿qué hizo al respecto? Que es la siguiente pregunta. Bueno, pidió a los sirvientes que llenaran 6 tinajas de agua de unos 300 litros aproximadamente, porque cada tinaja tenía alrededor de 50 litros o un poco más, incluso algunos dicen que hasta 70 litros. Y podemos ver la ilustración del ejemplo que me encuentro por acá en internet, donde aproximadamente estos baldes plásticos representan pueden contener 50 litros de líquido, y eso es aproximadamente lo que Jesús convirtió en vino. También podemos ver en esta otra ilustración igual la tinaja, la original, cómo era esa tinaja y más o menos lo que le cabía, ¿verdad? El espacio que tenía. Esta es la tinaja original, lo que se ha encontrado en algunos arqueólogos han descubierto instrumentos de este tipo y han encontrado este tipo de tinajas. Bueno, estas tinajas fueron las que llenaron de agua y convirtió en vino de alta calidad. Dice, no es una calidad común y corriente, sino es un vino del vino añejo, del vino bueno, un vino fino. Lo que hizo Jesús fue muy interesante porque no desobedece a su madre, sino que ayuda a solucionar el problema de la falta de vino a través de un milagro. Pero tampoco desobedece a su Padre Celestial, porque el milagro solamente fue visto por los sirvientes de la boda, dice, y por los discípulos de Cristo, no por el catador, ni por el novio, ni por los demás invitados a la boda. Fue un milagro privado, digamos de alguna manera, porque todo el pueblo estaba en la fiesta celebrando y no se dieron cuenta de esto. Ni siquiera el novio lo supo, ni siquiera el catador. El catador pensó que era el novio. Es probable que el novio se haya quedado un poco extrañado, más bien. Y los sirvientes sí se dieron cuenta, pero es probable que no hayan dicho tampoco nada. Los discípulos sí lo vieron y se quedaron sumamente asombrados, como leímos al final del pasaje. ¿Qué hizo entonces? ¿O qué dijo y qué hizo el catador? El catador probó el agua hecha vino sin saber de dónde la obtuvieron. ¿Ves? Como les vengo diciendo, no se daba cuenta el catador de dónde salió. Pero llamó al esposo y le dijo que él había reservado el mejor vino hasta el final. Y no como se acostumbraba de servir el vino bueno al principio, cuando ya la gente había consumido bastante vino, se sacaba el vino de menor calidad. No, dice, tú has dejado el vino bueno hasta el final. Es decir, permaneció el buen vino durante toda la boda, que como vamos a ver ahora, se prolongaban las bodas por varios días. Quienes descendieron luego a Cafarnaúm o a Capernaum, las dos versiones
se puede pronunciar o mencionar de las dos formas. Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Dice que descendieron luego de esta boda a Cafarnaúm o Capernaum. Dice su madre, sus hermanos y sus discípulos. En este orden es muy interesante porque dice Jesús primero, luego la madre de Jesús, luego los hermanos de Jesús y luego los discípulos de Jesús. Hay una cercanía ahí en la descripción de cada uno de estos elementos que también vamos a analizar acá. Aquí Juan, el discípulo y escritor de este evangelio, describe el orden jerárquico de cercanía familiar. Primero al más importante, que es a Cristo, luego a su madre, luego a sus hermanos y por último a los discípulos. Si este orden fuera diferente, podríamos pensar que tal vez no se está refiriendo a sus hermanos propios, los hijos de María, sino más bien a otro tipo de hermanos, otro tipo de familiares. Sin embargo, es interesante ver este orden y cómo Juan siempre en este evangelio va a decir hermanos cuando son hermanos de carne, y va a decir primos o familiares o hijos de los hijos cuando se refiere a familiares cercanos, a primos por ejemplo, o a otro tipo de familiar, con otro tipo de parentesco. Juan lo detalla muy bien en este evangelio. Tal vez en Mateo, en Marcos y en Lucas se describe esta palabra hermanos de maneras muy diversas, pero aquí en Juan, si revisamos todo este evangelio, nos vamos a dar cuenta que se refiere a hermanos, como cuando se refirió a los hermanos, los dos discípulos que estaban en la barca, que eran una pareja de hermanos, que vimos en los vídeos anteriores, ¿recuerdan? Esos hermanos eran hermanos de carne y la palabra es la misma, la que se utiliza tanto ahí como acá. Entonces es muy probable que literalmente se refiere aquí a los hermanos de Jesús. Es decir, María probablemente tuvo más hijos después de Jesús. María era virgen a la hora de la concepción de Cristo. ¿Por qué? Porque no había tocado ningún hombre, como se dice en la Biblia. No había estado con ningún hombre en ese momento, cuando el Espíritu Santo viene y desciende sobre ella. Y Jesús es engendrado y crece, y luego nace en su vientre. No había ahí pues ningún hombre en ese momento que la hubiera tocado. Sin embargo, después dicen algunos pasajes que es probable que estuviera con José, el padre o el padrastro, digámoslo así, de Jesús, ¿verdad? Porque sería padre para crearlo, no para engendrarlo. Y entonces hay otros pasajes también que mencionan que Jesús es el primogénito de María, es decir, el primer hijo, y también otros pasajes que mencionan también una descripción de discípulos por aparte, hermanos de Jesús por aparte, también a María, y casi siempre menciona a María, a Jesús y a los hermanos, o a María y a los hermanos de Jesús. Es algo muy interesante y algunos pues no están de acuerdo con esto y piensan que no, que esa palabra hermano se refiere a otra cosa, pero es muy difícil. Son malas evidencias bíblicas que nos demuestran que Jesús evidentemente tuvo hermanos, algunos dicen hermanos postizos o medio hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús solo es hijo por parte de María, ¿verdad? Carnalmente, y espiritualmente por parte de Dios. Entonces los hermanos de él serían solo por parte de María, no por parte de José. Bien, esto pues se ha alargado un poquito y lo que quiero es hablarles el próximo vídeo acerca de estas palabras difíciles de comprender. Van a ser bastantes palabras y luego de esto vamos a lograr tener una interpretación de este pasaje. Pero antes quiero hablarles de algunos elementos que yo utilizo para interpretar la Biblia. Una vez que yo he estudiado el pasaje, que le he hecho todas estas preguntas y que a veces yo digo, bueno, esta palabra, por ejemplo, hermanos, ¿de dónde sacan esto? ¿Qué significa? ¿Serán hermanos o no serán hermanos? ¿Por qué no escribieron primos? ¿Por qué no escribieron familiares? ¿Por qué no escribieron parientes en vez de hermanos? ¿Por qué 7, 8 versiones, incluidas las Biblias católicas, dicen hermanos? ¿Por qué no escribieron otra palabra que fuera más apropiada, más exacta? Incluso con las actualizaciones bíblicas, con las nuevas versiones, siguen escribiendo esta palabra. Bueno,
Y aquí es donde uno se va a investigar un poco y encuentra, por ejemplo, un diccionario bíblico y busca la palabra, hermanos, y entonces ahí aparecen en griego, en hebreo, en arameo los significados. Este diccionario bíblico yo lo utilizo, lo tengo en digital. Yo utilizo, como les digo, 7, 8 versiones de la Biblia. Además, este diccionario bíblico, y también tengo aquí algunas Biblias de estudio que les voy a enseñar. Por acá tengo dos. Y otra más. Esta Biblia, Dios habla hoy, es una Biblia de estudio, aunque no tiene muchos comentarios, son poquitos en realidad. Aquí abajo, como podemos ver, aquí tiene no muchos comentarios, pero sí son suficientes como para entender bastante del texto. Esta Biblia entonces es una Biblia parafraseada o con un lenguaje muy sencillo para explicar el texto bíblico de una manera muy clara. Esta es una versión católica que tiene los deuterocanónicos. Luego hay otro par de Biblias que adquirí este año pasado que me han ayudado muchísimo, que son la Biblia del Diario Vivir. Yo se la recomiendo esta a cualquiera que quiera estudiar la Biblia diariamente, que quiera estudiar, porque vienen muchísimas ayudas y vienen aplicaciones prácticas para sus devocionales diarios. Esta es en letra grande, es enorme, bastante gruesa. Vean, por ejemplo, mi mano y vean el tamaño de la Biblia. Pues es bastante gruesa. Tiene alrededor de 3.000 páginas, casi 3.000 páginas. Y tienen comentarios pues, por todas partes. Por ejemplo, aquí, en estas páginas del Nuevo Testamento. Aquí vamos a ver que tiene la mitad o más de la mitad de la página. Todo esto que está acá y acá. Todo eso en letra pequeña es comentario bíblico. Y el texto bíblico es apenas el pedacito que está encima, allá arriba. Por ejemplo, esta parte o esta otra parte de acá. Y también esta Biblia de estudio teológico. Es una Biblia muy bonita. Es en pasta que simula piel con sus pestañas, y es una Biblia más teológica y nos va a dar referencias, tablas, gráficos, como pueden ver por aquí, comentarios. Por ejemplo, acá tiene muchísimos comentarios también. Vean, más de media página en cada lado, y es la letra más pequeña, entonces puede ser que tenga mucho más de lo que pareciera que se ve ahí. También la cantidad de páginas es similar y trae muchísimas ayudas diferentes a la Biblia del Diario Vivir, donde vienen explicaciones de palabras, el uso de palabras, cómo se emplean en la Biblia, y explicaciones del contexto, que muchas veces no entendemos por qué se está hablando de una situación en particular. Bueno, es por el contexto muchas veces, o por el significado de algunas palabras en el idioma original o en su contexto, como les digo, que no entendemos actualmente. ¿Por qué? Porque no somos griegos, no somos hebreos o no hablamos arameo, por ejemplo. Entonces, estas Biblias se complementan muy bien, pero si usted quiere adquirir una, le recomiendo esta del Diario Vivir, en letra grande, para los que ya no vemos bien. Y estas Biblias son las que yo utilizo cuando ya he hecho mi estudio, mi lectura profunda, cuidadosa. Y luego, a partir de ahí, voy a buscar las palabras o frases clave o difíciles de entender, que son las que vamos a ver en el siguiente vídeo, que vamos a comentar para continuar con este pasaje, este gran pasaje emocionante, increíble, donde Jesús hace su primer milagro. Y nos veríamos entonces en el siguiente vídeo, ya para ir a ver estas palabras, para ver la interpretación a la que llegamos después de todo este estudio, y para ir a una reflexión, aplicación de este pasaje. Y les voy a dejar también las referencias o materiales de apoyo que yo utilicé. Aquí pueden verlo en pantalla. Estos son los materiales que les acabo de mencionar, para que ustedes vean qué es lo que uno utiliza a la hora de estudiar un texto bíblico a profundidad, con seriedad. Esto lleva bastantes horas. Esto no es de un ratito, de 1 o 2 horas. Muchas veces nos llevamos un día completo o hasta más estudiando un pasaje de estos.
Y estas ayudas siempre se utilizan al final, cuando usted terminó su estudio, su lectura diaria. No al principio, porque entonces vamos a leer lo que otros dicen, porque aquí también en estas Biblias vienen comentarios de interpretaciones bíblicas o comentarios de algunos escritores o teólogos famosos que podrían entonces contaminar nuestra forma de pensar. Es decir, vamos a llegar al texto primero, ojalá bloqueando, quitando todas las cosas que nos han enseñado antes, los prejuicios, ideas preconcebidas. Vamos a leer el texto como esperando que Dios sea quien nos hable, no pensando en qué nos enseñaron o en la tradición religiosa, por ejemplo, sino en lo que el pasaje nos está queriendo enseñar. Y una vez que el pasaje nos habla y tenemos muchas preguntas, vamos a este tipo de Biblias, incluso a comentarios bíblicos, podremos ir también en última instancia, para corroborar si lo que nosotros entendimos del pasaje está correcto, para ampliar la interpretación de ese pasaje, porque hay muchas cosas que no sabemos, que otros sí saben y que nos pueden ayudar muchísimo, y para entender también que todo lo que se dice tiene coherencia con la Biblia, que no es una interpretación personal, no es algo que yo me inventé o que yo creí o que me pareció que era así, no, sino que tiene coherencia este pasaje, esta interpretación que yo estoy haciendo con el resto de la Biblia. Y entonces estas herramientas me van a ayudar muchísimo a entenderlo. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo y muchas bendiciones. Hasta luego.